condiciones de equilibrio. Bueno, para que un cuerpo esté en equilibrio básicamente se requieren dos condiciones, y es que pues no tenga ni rotación ni traslación, o sea que no haya ni una aceleración que le permita trasladarse ni que tampoco le permita rotar. Primera condición de equilibrio. Esta primera condición de equilibrio corresponde a la primera ley de Newton. La suma de fuerzas externas netas sobre un objeto debe ser siempre igual a cero. Y la vemos manifestada a través de tres sumas de fuerzas: suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, incluso suma de fuerzas en Z. Realmente ocupamos que la suma de fuerzas sea cero, pero como vemos, esta no es la única condición que ocupamos para definir un verdadero equilibrio, un equilibrio absoluto. Esto es un equilibrio parcial, porque vean lo que sucede. Tenemos una hélice. ¿Qué pasa si a esa hélice le aplicamos dos fuerzas? Una que lo trate de llevar hacia abajo, otra que lo trate de llevar hacia arriba. Si sumamos esas dos fuerzas son dos fuerzas iguales, de igual magnitud. Lo único que tienen diferente es la dirección. Una va para arriba, otra va para abajo. Vea que se cumple la primera condición de equilibrio. La suma de fuerzas es igual a cero. Pero ¿qué le estará pasando a esa hélice? Pues vean, está rotando. O sea, no está en equilibrio, hay un movimiento claro de rotación, como ocurre con el bastón de las muchachas, de las bastoneras o los bastoneros que hay ahora. Está rotando. Entonces vean que no es suficiente la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas, para denotar un verdadero equilibrio. Ocupamos algo más. ¿Qué será ese algo más que ocupamos? Ocupamos esta segunda condición de equilibrio, y dice que la suma de torques o torcas debidas a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo con respecto a cualquier punto específico debe ser cero. O sea, la suma de momentos de fuerza, la suma de torques es igual a cero. ¿Y qué es el torque? Tal vez es la duda que nos queda ahora. ¿Qué es el torque? Bueno, esto es el torque, eso que estamos aplicando en los pedales de la bicicleta para poderla hacer girar. Vea que aplicamos una fuerza a través de un punto de giro y lo que nos provoca es una rotación, en este caso un movimiento. El torque es lo que aplicamos a una puerta para abrirla. Eso es el torque. El torque corresponde a un vector que va a cuantificar la capacidad que tiene una fuerza de poner a rotar un cuerpo con respecto a un punto de giro. Entonces, vea que es un vector más que nos mide, nos evalúa esa capacidad que tiene la fuerza para poner a rotar un cuerpo, cualquier cuerpo, con respecto a un punto de giro. Y como lo indicamos anteriormente, ese punto de giro puede ser cualquier parte del cuerpo, no tiene que ser uno en específico. Si está en equilibrio, cualquiera de sus puntos de extremo a extremo puede servir como un punto de equilibrio, como un punto de giro, un punto de referencia. Bueno, matemáticamente el torque está determinado por un producto vectorial, un producto cruz del vector posición y el vector fuerza. Torque es igual a R cruz F. Entonces, vean que podemos aplicar la regla a la mano derecha para determinar la dirección de este vector. Cerramos nuestros dedos desde la distancia hacia la fuerza. En magnitud del torque, por ser un producto cruz, entonces será la magnitud del primer vector, que es el vector posición, por la magnitud del segundo vector, que es el vector fuerza, por el sen del ángulo entre ellos. O sea, torque es igual a RF sen del ángulo, donde ese ángulo es el ángulo que hay entre los dos vectores, entre el vector posición y el vector fuerza. Pues vean cómo aplicamos la regla a la mano derecha. Vean que cerramos los cuatro dedos, que no son el pulgar, de la distancia hacia la fuerza. El pulgar nos indica la dirección del torque. Puede ser un torque positivo, puede ser un torque negativo. En este caso nos interesa el torque positivo de R hacia F. O bien menos el torque, entonces quedaría para el otro lado, para el lado negativo. ¿Cómo calculamos ese torque? Si tenemos una pieza de madera, una viga aquí,
le aplicamos en el extremo una fuerza, entonces con respecto a esa bisagra, a ese punto de giro, de ahí a donde aplicamos la fuerza será nuestro vector posición. Tenemos el ángulo que se forma entre ellos dos, ese ángulo zeta. Entonces hemos visto que el torque va a ser el radio por la fuerza por el seno del ángulo, y su dirección, su signo, lo vamos a obtener aplicando la regla a la mano derecha. También ese torque lo podemos definir de otra manera. Vamos a extender la línea de acción de la fuerza, vamos a descomponer la fuerza en sus dos componentes, una paralela al vector posición y otra perpendicular al vector posición. Entonces vea que el torque también va a poder ser determinado como el vector posición por la componente perpendicular de la fuerza. Vea que esa componente perpendicular, si observamos ese triangulito que se ha formado, corresponde al cateto opuesto. El cateto opuesto está asociado a la función trigonométrica seno, de manera que ese F perpendicular sería F sen del ángulo. Esa es otra manera de poder calcular el torque. Entonces la componente perpendicular. ¿Por qué no usamos la componente paralela? Bueno, porque vea que la distancia que hay cuando extendemos la línea de acción de esa fuerza al punto de giro es cero, por lo tanto esa fuerza no ejerce torque. Es como tratar de abrir la puerta desde la parte del canto, no desde donde está la perilla. No podemos abrirla. Si hacemos una fuerza grande, pues posiblemente logremos arrancarla, pero aplicando torque no lograríamos ponerla a rotar. Otra manera de calcular el torque es por medio de algo que llamamos brazo de palanca. Si extendemos la línea de acción de la fuerza, esta línea por la cual va aplicado el vector fuerza, esta línea que hemos visto ahí en color negro, gris, trazamos una perpendicular a ella y que pase esa perpendicular por el punto de giro a esa distancia, esta que está en rojo, le llamaremos brazo de palanca. Vea que los ángulos son iguales, son opuestos por el vértice, por lo tanto el ángulo que se forma entre la línea de acción de la fuerza y el vector posición corresponde a θ también. Entonces el torque en magnitud lo vamos a calcular también como el brazo de palanca por la fuerza. El brazo de palanca, si analizamos ese triángulo que se ha formado, corresponde a R sen del ángulo, de manera que entonces nos queda el mismo torque, la misma expresión que hemos tenido en los dos casos anteriores. R F sen del ángulo, R por F perpendicular o brazo de palanca por fuerza. Todos nos permiten calcular el torque. El brazo de palanca, ahí tenemos la definición, se define como la distancia perpendicular que hay entre el punto de giro y la línea de acción de la fuerza, línea por la cual actúa la fuerza. ¿Cómo escogemos el punto de referencia? Bueno, si nuestro sistema está en equilibrio, de extremo a extremo, cualquier punto sirve como punto de referencia. Cualquier punto. Vea que bajo esa condición de extremo a extremo en un cuerpo tendremos infinita cantidad de puntos. Basta con correrse unas milésimas para un lado o para el otro para que ya ese punto de referencia sea diferente y tengamos por lo tanto muchos posibles puntos de referencia. Bueno, como son tantos, no todos tienen las mismas ventajas. Unos ofrecerán más ventajas que otros. Bueno, leamos la lámina. Dice: en los problemas de equilibrio, la elección del punto de referencia para calcular torques o torques en la suma de torques es arbitraria por completo, pues cualquier punto sirve por estar en equilibrio el cuerpo. No obstante, una vez elegido, esto es muy importante, un punto, se deberá usar el mismo punto para calcular todas las torcas o todos los torques que actúan sobre el cuerpo. Pero bueno, como les decía, hay un punto que puede tener más ventajas que otros. Y entonces, como posibles puntos de referencia, le vamos a dar prioridad a todos aquellos puntos donde haya una fuerza aplicada. Entonces es conveniente elegir un punto que simplifique ese cálculo, y ese punto es donde haya una fuerza aplicada. Ahora sí, si tenemos varios puntos donde hay fuerzas aplicadas, algunos ofrecerán más ventaja que otros. ¿Cuáles ofrecen más ventajas? Bueno, todos aquellos que tengan más cantidad de información desconocida, la mayor cantidad de incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas que podemos tener en toda esta parte de equilibrio? Básicamente tres, como lo vimos en el cálculo del torque: las distancias o las posiciones,
las fuerzas y los ángulos que hay entre dichos vectores. Entonces, el que reúna la mayor cantidad desconocida de esas variables, el punto que reúna más información desconocida, va a ser el mejor punto de referencia. ¿Por qué? Porque elimina la acción de todas esas incógnitas, simplificándonos entonces, haciéndonos más fácil el poder hacer los cálculos y poder resolver los ejercicios. Bueno, lo mejor en todo caso es ver un ejemplo. Tenemos un ejercicio con el cual vamos a tratar de que quede más claro qué es todo esto de torques, qué es todo esto de equilibrio. Dice el ejercicio: una bola de boliche de 50 newton, 11 libras, se sostiene en la mano de una persona con el antebrazo en posición horizontal, como en la figura. El músculo del bíceps se une a 0,0300 metros del empalme. El empalme es el punto de unión de los dos huesos. Encuentre la fuerza ascendente F ejercida por el bíceps sobre el antebrazo, el cúbito, y la fuerza hacia abajo R ejercida por el húmero sobre el antebrazo, actuando en el empalme. Considere que el peso del antebrazo es de 10 newton y que actúa en el centro geométrico. Omita la leve desviación vertical del bíceps, o sea, esta pequeña inclinación que lo consideremos como algo recto. Entonces, en las estrategias para resolver ejercicios, lo primero que nos han pedido siempre es plasmar el ejercicio en un dibujo. Aquí tenemos ya el dibujo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, construir un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ese es nuestro primer paso, hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a representar el brazo como si fuera una viga horizontal. Y vamos a dibujar sobre esa viga todas las fuerzas presentes. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, la que hemos llamado R, la fuerza F del músculo, el peso del antebrazo y el peso de la bola que tenemos cargada sobre el antebrazo. Entonces vea que tenemos 4 posibles puntos para torques, porque son todos aquellos que estén actuando fuerzas: el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Cuál de esos ofrece mayor ventaja? Bueno, para poder saber cuál es el que ofrece mayor ventaja para poder hacer los torques, tenemos que fijarnos ahora en cuál tiene la mayor cantidad de incógnitas. Vea que en A solo tengo desconocida la fuerza R. La distancia de AB la tengo, 0,03. De A a C es la mitad de todo el brazo. De A a D es todo el antebrazo, perdón. Entonces desconozco el ángulo entre los vectores de posición, que son 90 grados. Entonces en A solo tengo una incógnita. ¿Qué pasa en B? Nuevamente tengo una incógnita más, que es la fuerza. Las distancias, igual que ocurrió en el caso A, las conozco para todo lado: de A a B, de B a C, de B a D. ¿Qué pasa en C? En C conozco la fuerza, conozco las distancias, conozco los ángulos. Lo mismo ocurre en D. Vea que conozco la fuerza, 50 newton, conozco la distancia de D a C, de D a B, de D a A. Conozco el ángulo que hay entre la fuerza y la distancia, que es 90 grados. Entonces vea que tenemos un empate entre el punto A y el punto B. Cualesquiera de los dos va a ser útil. Usted decide cualquiera. La ventaja de tomar A es que vamos a caminar en una sola dirección. Vamos a caminar de A a B, de A a C, de A a D. Mientras que si tomo B, tengo que caminar de B a D, de B a C, de B a A. Camino en 2 direcciones. Y eso pues nos puede asustar un poco. No nos dificulta, es exactamente lo mismo, prácticamente funciona igual. Pero vamos a tomar entonces el punto de referencia como el punto A. Aquí tenemos un resumen de las incógnitas que tenemos en cada punto. Vea que en A solo R, en B solo F, una. En C no tengo incógnitas, en D no tengo incógnitas. Tomamos como referencia el punto A. Pues tomando como A de referencia, tenemos nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre redibujado. Entonces vamos a aplicar primero que nada la suma de fuerzas. Vea lo que sucede si hacemos esa primera condición de equilibrio, la que nos permite empezar a hacer el ejercicio. Que simplemente llego a una ecuación en la cual tengo 2 incógnitas. No conozco R, no conozco F,
conozco los dos pesos. Entonces R negativo porque apunta para abajo en esta suma de fuerzas en Y, F positivo apunta para arriba y los dos pesos que apuntan hacia abajo negativos. Nos queda que menos R más F es igual a 60, pero no puedo resolver el ejercicio. Necesito una ecuación más. Entonces esa ecuación más es la otra condición de equilibrio, la suma de torques, que pude haber empezado perfectamente por esa, y la recomendación es siempre empezar por esa suma de torques. ¿Por qué? Porque elimino de primera entrada un poco de incógnitas y posiblemente encuentre de una vez una de esas variables. En este caso que tengo dos, encontraré una de una vez. Veamos cómo sería la aplicación de esa segunda condición de equilibrio. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio a este ejercicio. Tomamos como referencia para hacer la suma de torques el punto A. Lo que vamos a aplicar en cada caso es la expresión de torques, RFC del ángulo, y vamos a empezar entonces por el primero. Entonces el primer torque, la primera fuerza que hace el torque es la que estaba aplicada en el punto B, la fuerza F. Entonces vean que de A F existe 0,3. Estamos aplicando la suma de torques con respecto al punto A. La fuerza que tengo ahí se llama F y el ángulo que tengo entre ellos es 90 grados. Entonces la distancia es 0,03, la fuerza es F y el ángulo que hay entre ellos es 90, como lo apreciamos en este pequeño diagramita que hemos hecho al lado derecho. La distancia va de A hacia el punto donde está la fuerza F aplicada, que hemos llamado B antes. Por eso la flechita de esos 0,03 apunta hacia la derecha. La fuerza está apuntando hacia arriba. La desplazo porque tengo que poner los vectores para ver el ángulo entre ellos en forma concurrente y para poder generar el signo. Vea que me queda un ángulo 90 grados, por eso sen de 90. Cerramos la mano derecha de la distancia hacia la fuerza. Vea que el pulgar sale del plano del cuaderno, del plano de la pantalla, por lo tanto es un torque positivo. Nuevamente nos devolvemos al punto de referencia que es el punto A y vamos a medir desde A dónde está la siguiente fuerza. Sería el punto C, donde están los 10 newtons, donde está el peso del antebrazo. Entonces tenemos lo siguiente. La distancia, que es la mitad de 0,350, 0,175. Por la fuerza, recuerden que estamos aplicando RFC del ángulo, 10 newton es esa fuerza, por sen de 90. ¿Cómo sabemos que es 90 grados? Bueno, dibujamos. El vector posición apunta hacia la derecha, voy de A a C, por eso los 0,175 apuntan hacia la derecha. El vector fuerza que está ahí lo desplazo para que tenga el mismo origen y apunta hacia abajo, 10 newton. Recuerden que para ver el ángulo entre los vectores, estos deben de estar en forma concurrente, no consecutiva. Por eso los hemos al lado para que tengan el mismo origen. 90 grados, cierro mi mano derecha para poder determinar el signo de la distancia hacia la fuerza. Vea que el pulgar en este caso está entrando a la pantalla, está entrando al plano del cuaderno. Por lo tanto, es un torque negativo. Hacia adentro es el eje Z negativo, hacia afuera el eje Z positivo. Por eso hemos agregado un menos ahí. Seguimos. Nos devolvemos al punto A y vamos a ver a qué distancia, medida desde ese punto A, aparece la siguiente fuerza. Sería el peso de la bola, los 50 newtons. De A al punto D, que hemos llamado antes punto D, donde estaba esa fuerza. Entonces, la distancia sería los 0,350, la fuerza, los 50 newtons. Y el ángulo nuevamente sigue siendo 90 grados. Veamos el esquema que está aquí al lado derecho. La distancia apunta hacia la derecha porque me muevo de A al punto D caminando hacia la derecha. El vector fuerza, que son 50 newtons, lo traslado para que quede en forma concurrente, que quede con el mismo origen y poder ver el ángulo, que sería 90 grados. Cerramos nuestra mano derecha con los 4 dedos diferentes al pulgar. De la distancia hacia la fuerza por el ángulo más corto. Vea que el dedo pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, hacia adentro del cuaderno. Es un torque negativo. Nos devolvemos al diagrama de cuerpo libre. No tengo más fuerzas aplicadas. Vean que no hay ninguna otra fuerza por ahí. Como no hay ninguna otra fuerza, procedemos a hacer la suma de torques. Entonces el primero, que sería 0,03 por sen de 90,
por F. Eso nos da exactamente 0,03 por F. Sen de 90 vale 1. Hago lo mismo en la siguiente línea. Vea que estoy sumando cada situación a la cual le he aplicado RF sen del ángulo. No es que sumo a lo largo de la vertical 0,03 más 0,175 más 0,350. Esa no es la suma que estoy haciendo, porque eso no son los términos. El primer término era 0,03 por F por sen de 90, que nos quedó 0,03 por F. El segundo término, menos 0,175 por 10 por sen de 90, que nos da menos 1,75. El tercer término, la tercera línea, 0,350 por 50 por sen de 90. Sen de 90 vale 1. Y nos queda, con menos que ya habíamos determinado con la mano derecha, menos 17,5. Podemos sumar. Vea que no puedo sumar el 0,03 con los otros dos términos porque ese es un término compuesto, tiene la fuerza F al lado. Lo que sí puedo sumar son el menos 1,75 y el 17,5. Los pasamos al otro lado, los sumamos, pasamos el 0,03 a dividir y nos queda que la fuerza F es de 641,67 N. Quizás nos asuste que sea un valor tan grande comparado con 50 newton o los 10 newton, pero tiene que sostener todo eso. El tendón tiene que hacer una fuerza que permita al brazo sostener esa carga mantenerse en forma horizontal. Es una fuerza grande. Lo otro que nos pedían era la fuerza R. Bueno, puedo hacerlo de dos maneras: regresar a la primera condición de equilibrio, o bien volver a hacer torques, pero tomando ahora como referencia el punto B, no el punto A. De tarea les queda ensáyelo, hacer torques no con respecto a A, con respecto al punto B, con la diferencia que ahora tengo que caminar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Pero bueno, si aplicamos la primera condición de equilibrio que tenemos, esta ecuación que nos había quedado al inicio, menos R más F igual a 60. Ya tenemos la fuerza F, la podemos sustituir, de manera que entonces nos queda que menos R es igual a 60 menos F. Cambiamos signos, le damos vuelta a todo esto para que nos quede el R positivo, entonces el 60 pasa a ser negativo, el F pasa a ser positivo y nos queda menos 60 más 641,67, nos da un R de 581,67. Ya tenemos entonces resuelto nuestro ejercicio porque tenemos las dos fuerzas que estaban actuando, que es R y F lo que nos estaban pidiendo. F 641 newton apunta hacia arriba y F, que es la fuerza que ejerce el brazo, el hueso superior sobre el antebrazo. No sé cómo se llama ese hueso, ustedes sí sabrán, ustedes son de salud. Nos queda entonces en este caso el valor de fuerza F. Ambas son grandes porque tenemos unas distancias muy cortas en las cuales está siendo aplicada, mientras que los 50 newton están a una distancia mucho más grande de los 0,03 que habían entre ellas. Y bueno, hasta aquí esta parte de torque. Tenemos las referencias que hemos utilizado, que son el Serway, el Sears y el Yancoli. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, no escatimen en consultar. Tienen la dirección de correo rfiguero@gmail.com o bien por los otros medios que tenemos de comunicación. Muchas gracias.